verso 41, el verso palabra del Señor. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira al mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. La 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di acá, use tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. Como diría el gran pastor Roberto Amparo Rivera, esta es palabra del Señor. Voy a poner la Biblia a su lado un momentito, por favor, y permítame tener una palabra de oración junto con ustedes. Padre, yo te doy muchas gracias, porque tu presencia en este lugar es tan evidente, porque tu gracia desde el comienzo que llegamos es tan palpable, Señor, y no dejo de decirte que somos inmerecedores de tantas cosas hermosas que tú nos has regalado. Gracias porque tú nos has hecho tus hijos, y porque hoy tú nos permites sentarnos a la mesa y nos sirves tu palabra para que ella nos transforme, que ella nos bendiga, que ella nos cambie y ella haga lo que tenga que hacer en nuestra vida. Yo lo único que te ruego, Dios eterno, es que como esta palabra ha hecho conmigo, con mi casa, con mi familia, así también en la medida en que tu Espíritu Santo esté determinada en la vida de cada uno de los que están aquí, esta palabra pueda hacer también el efecto. Que nunca se nos olvide lo que tú has de hablarnos en esta tarde. Sobre todas las cosas, que tú te lleves la gloria, que tú te lleves la honra, que tú te lleves el honor y que te lleves el reconocimiento, porque absolutamente y sencillamente son tuyos, Señor. Jesús, gracias. Gracias. Yo no sé usted, pero se respira un ambiente de presencia divina. Y no se lo digo para emocionarme, ni para jugar con sus emociones, ni nada para. La semana pasada tuve el honor y la bendición de poder cerrar el último domingo del año 2013. Y el Señor, por una gracia divina, me dio una palabra que luego nos dimos cuenta de las repercusiones que tuvieron, pero principalmente esta palabra bendijo tanto mi vida y tanto la vida de mi familia. Fue una palabra que para nosotros como casa, como hogar, personalmente, nos dio dirección, nos dio significado, nos dio tantas cosas que nosotros no podemos ni explicar. Y el hecho de que Dios me dijera: ¿sabes qué? Esa es la palabra que vas a llevar a la iglesia, y el poder ver cómo algunos de ustedes podían decir: Señor, esta es la palabra que yo necesitaba, para nosotros fue más que un honor y una bendición. Fue una palabra bastante difícil. No es tan fácil digerir una palabra como la que hablamos la semana pasada, pero sencillamente era la palabra que necesitábamos escuchar para poder entrar y sentarnos en el 2014. La semana pasada estuvimos hablando acerca de una herramienta muy importante que necesitamos permitirle al Espíritu Santo de Dios que desarrolle en parte de nuestro carácter, porque es la que no solamente va a abrir el cielo para nuestro favor, sino es la que va a garantizar que el 2014 será un año de cielos permanentemente abiertos. Hay un montón de personas que durante toda su vida viven diciéndole en todas las etapas que Dios le permite pasar: yo necesito que tú abras el cielo a mi favor y sobre mi casa. Yo necesito que tú abras los cielos para que me ayudes en esto, me ayudes en lo otro. Pero la realidad es que la voluntad de Dios no es que Él tenga que estar abriendo cielos en cada una de tus etapas. Es que tú y yo podamos vivir una vida entera de cielos abiertos, que caminemos completamente todos los días sabiendo que el favor y la gracia de Dios está sobre nosotros, y que vivimos en Dios tratando de desarrollar un carácter que nos va a garantizar que podemos sostener el peso de la palabra de Dios encima de nosotros. Por eso es que es tan importante que esta herramienta le permitamos al Espíritu Santo de Dios que la permitamos desarrollar en nuestro corazón y en nuestra vida y en nuestro carácter. Yo sé que algunos que estuvieron la semana pasada saben cuál es la herramienta de la que vamos a estar continuando hablando.
vamos a continuar hablando. Es la disciplina. Amén. Diga conmigo, disciplina. Disciplina es lo que te va a sostener y te va a ayudar a seguir caminando aún en los peores escenarios. Amén. Lo que te va a mantener íntegro y vertical aún cuando las cosas no pinten muy bien. Y lo que te va a hacer seguir creyendo en la palabra de Dios y seguir construyendo lo que Él nos dijo, aun cuando pareciera que no hay razón ninguna que no va a poder suceder. Para poder darle un poco más de fuerza a esa palabra, la semana pasada hablamos de dos escenarios o dos personajes importantes que nos ayudaron a entender lo que la indisciplina y lo que la disciplina produce en la vida de la gente. Solamente permítame de manera de introducción tocar algunos puntos importantes que creo que es necesario que los recordemos. El primero de ellos, el ejemplo que tomamos, es de los primeros habitantes de esta tierra, Adán y Eva. Nos dimos cuenta de que Dios crea todas las cosas, las hace buenas y decide poner al hombre como parte de su propósito principal en esta tierra. Interesantemente, cuando Dios termina de crear todas las cosas que pone al hombre, hace sacar a la mujer de la costilla del hombre, dice la Escritura, capítulo 3 comienza diciendo que la serpiente era más astuta que todos los demás animales. Y esta se acerca a la mujer, a Eva, y le dice, oye, con que Dios te dijo que no podían comer del fruto de los árboles. Y ella, no, Dios no dijo nunca eso. Dios dijo que del fruto que no debemos comer es el del árbol de la ciencia del bien y del mal, de todos los demás podemos comer. Y le dice, con que Él les dijo que era porque sencillamente morirían. Pero yo quiero decirles una cosa, le dijo a ella, el hijo de la serpiente a Eva, yo te quiero decir algo, si tú comes de ese fruto no es que vas a morir, es que sencillamente vas a ser igual a Dios. Vas a ser exactamente igual a Él. La semana pasada vimos que la indisciplina de la mujer, la indisciplina del hombre, lo primero que trajo consigo fue que ellos no supieron decir no cuando debieron decir no. El hombre no supo o no tuvo la capacidad de tener la disciplina para decirle no podemos comer de eso, porque Dios dijo que no podíamos comer. Que la mayoría de nuestros conflictos y problemas vienen en resultados cuando usted y yo no tenemos el carácter para decir no en los momentos que hay que decir no. Hombres y mujeres deciden darle rienda suelta a sus deseos para satisfacerse personalmente y no pueden tener la capacidad de decir. No tengo el tiempo para volver a entrar en profundidad, pero usted sabe lo que eso implica. La segunda cosa que ellos descubren cuando no tienen disciplina y comen del fruto y se dan de cuenta que están desnudos. La primera vez en toda la historia de la humanidad en donde el hombre comienza a ocultar sus debilidades de Dios. En donde el hombre comienza a ocultarse de Dios a tal punto que comienza a tratar de solapar sus debilidades y no es capaz de ser transparente delante de la presencia de Dios. Cuando tú y yo no tenemos disciplina, lo que estamos buscando durante toda la vida es ocultar nuestras debilidades. Cuando Dios lo que quiere es que tú te presentes delante de Él y que tú puedas decirle, soy transparente, trabaja conmigo, méteme las manos, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Lo tercero que fue violento lo que sucedió es que el hombre y la mujer, aun cuando no tenían pecado en ellos todavía, porque no habían comido del fruto, pero permitieron un pensamiento que fue la misma idea que le costó al diablo el cielo, se metiera en el corazón de ellos. Porque les dijo, con que Dios les dijo que si comían de eso, habrían de morir. No, lo que pasa es que van a ser igual a Él. Lo que Él nos está diciendo es que ustedes serán igual a Él, que no tendrán más necesidad de Él. Que ya usted no le necesitará más para nada. Que usted podrá crear su propio Edén. Podrá hacer lo que usted quiera, porque al final y al cabo, Dios no es importante. Aunque no había pecado en el corazón de Eva en ese momento, ni en el corazón de Adán, por alguna razón, aún en su inocencia, Dios en algún punto en esa conversación dejó de ser suficiente. La tercera cosa que la indisciplina produce en nuestra vida es que llega un momento en donde, si no tenemos los pies en la tierra, llegaremos a un punto en donde queremos más y más y más y más y más, y la ambición sin disciplina, hablamos que era peligrosa. El querer progresar sin disciplina es peligroso, porque entonces tratarás de todo el tiempo hacer todas las cosas y cuando llegues arriba, mira, yo llegué aquí porque tenía mi conocimiento, porque tenía las habilidades, porque tenía todo lo que se necesitaba, yo sabía que Dios no era importante. Entonces Dios en el proceso tiene que venir y decirle, para que tú entiendas que yo sigo siendo Dios, ahora vas a cargar una consecuencia, y es que por tu disciplina y por tratar de ser igual a mí, ahora lo que antes para ti era un proceso natural, ahora te va a costar. ¿Te acuerdas de eso? Que Dios le dice a Eva,
lo que antes para ti era un proceso natural de dar a luz, de dar fruto, ahora te va a costar dolor. Y le dice a Adán, y ahora lo que antes para ti era un proceso normal y natural de sembrar en una tierra fértil, ahora esa tierra no te va a dar frutos. O sea que la indisciplina produjo en el hombre y en la mujer que la capacidad de poder ser productivos y dar fruto conllevara dolor. Se dio cuenta la semana pasada de por qué muchos de nosotros, cuando no permitimos que el Espíritu Santo de Dios desarrolle la disciplina en nuestros corazones, ¿por qué te cuesta tanto dar fruto? ¿Por qué te cuesta tanto que las cosas progresen o que las cosas prosperen? Porque cuando no hay disciplina en el corazón, ¿se acuerda de eso? Pero si vimos todas estas consecuencias, también vimos la gracia, el favor de Dios en este mismo capítulo. Dios dice, vamos a sacar el árbol de la vida, vamos a guardarlo, no sea que el hombre viva para siempre y su mano sea extendida, porque Dios dice, ahora son igual a nosotros, Dios dice, pero no es deidad, sino es que ellos conocen ahora las consecuencias de la maldad y de las malas decisiones que yo quería evitarles, pero yo tengo que remover el árbol de la vida, porque ese árbol es de eternidad, no sea que ellos sigan pagando las consecuencias de sus acciones toda la vida. A pesar de que metimos las patas hasta hoy, a pesar de que hemos errado en el blanco, Dios dice, ¿sabes qué? Pero yo no voy a permitir que las consecuencias de tus malas decisiones las tengas que cargar toda la vida, sino que mi gracia te va a alcanzar, mi poder te va a alcanzar y te va a decir, ¿sabes qué? Aunque has errado en el blanco en muchas ocasiones, yo no voy a permitir que esa consecuencia sea para toda la vida, porque tengo al restaurador de restauradores, tengo el que te va a devolver otra vez a conectar conmigo, se llama Cristo, esperando a que sea el momento oportuno para ir a la tierra, morir en la cruz del Calvario y devolverte a ti la capacidad que yo siempre quise que tuvieras en el principio. Ese capítulo 3 del libro de Génesis es poderoso, es increíble. Amén. Luego vimos, además de todas estas cosas que quisiera quedar ahí, pero no puedo. El segundo ejemplo que tratamos fue de un hombre que, a diferencia de Adán, que tenía todas las condiciones perfectas para vivir una vida plena, el tipo no tenía las condiciones perfectas. Un tipo llamado Noé, que dice la Escritura que vivía en un tiempo como el que estamos viviendo hoy. Y cuando Dios mira en el cielo, solamente le ve a él y a su familia como justos. Entonces la disciplina no es una acción del lugar donde tú vienes o donde tú te conformas. La disciplina es un producto del carácter del trabajo de Dios. Yo quisiera poder hablar del carácter de Dios, pero si no, no terminamos aquí. ¿Sí? Lo dejamos para otra cosa. Y tenemos al tipo, a Noé, que tenía el peor de los escenarios y aún así era capaz de vivir una vida disciplinada. Y Dios hace algo con él extraordinario. Dios le entrega una visión que parece ser descabellada a un hombre en medio de un tiempo complicado. Santo. Dicen algunos teólogos y cronistas que todavía la tierra no había visto lluvia. Decían que todavía la tierra se regaba con el vapor que salía en el libro de Génesis, en los primeros capítulos. Entonces, como yo les dije la semana pasada, el levantar un arca en un tiempo como este era tratar de levantar un negocio de sombreros en donde hay gente que no tiene cabeza. Es loco, no tiene sentido. La gente lo miraba cuando él recibe esta palabra y le decían, pero tú eres loco, ¿no? ¿Cómo se te ocurre a ti construir algo que es inservible? Que no tiene sentido construirlo ahora, que no hay utilidad ninguna. Y él le dice, es que ustedes no han entendido. Es que aunque ahora no haya lluvia, Dios me dijo que había de llover. Amén. Y yo tengo que construir un arca, aunque para ti parezca descabellado, aunque la palabra de Dios no tenga sentido ahora, yo tengo que construirla, porque llega un momento, llega una hora en donde Dios habrá de cumplir lo que dijo. Aleluya, gloria a Dios. Y vimos como Juan en su carta y el mismo Jesús decía, Noé, pregonero de justicia, pastora, ¿sabe lo que hacía? Que construía y predicaba. Construía y predicaba. Y la gente le decía, estás loco, no tiene sentido. Y lo brutal es que los teólogos y cronistas dicen que Noé
construyendo el arca cerca de 40, 120 años. Y la gente diciendo, yo te lo dije, han pasado 10 años y eso no tiene sentido. Han pasado 20 años y no tiene sentido lo que está. Todo tú ves una nube. Lo que tú estás diciendo es imposible de que suceda. Y Noé seguía construyendo y predicando, porque hay que tener disciplina para tú poder sostener el peso de una palabra que parece ser descabellada, que parece no tener sentido, que parece que no tiene utilidad ninguna. Pero hay que tener disciplina para mantenerse construyendo lo que Dios te dijo que había que construir, porque al final y al cabo, si ese proyecto no se da, si ese proyecto no se cumple, tú no eres el que quedas mal, tú no eres el que quedas como alguien que está loco. El que quedaría mal sería Dios, y eso es imposible. Tus proyectos y mis proyectos están garantizados. Si tú ya escuchamos la voz de Dios que dice, sigue construyendo aunque no tenga sentido, sigue caminando aunque no tenga sentido, pero se requiere disciplina para mantenerte. Aleluya, gloria a Dios. Santo, santo, santo. Vive Dios. Amén. Gracias a Dios. Aleluya. Lo otro que vimos en la vida de este gran hombre Noé es que la disciplina produjo que su familia le siguiera. Que su familia le siguiera. Dios nos hablaba la semana pasada. Noé predicó cerca de 120 años y ni una sola persona se convirtió. Y no digo, yo construí un lugar para preservación de la gente, pero al final y al cabo es Dios el que ha de añadir a la gente. Y Dios nos decía, tienen que seguir construyendo a pesar de que nadie te siga, porque a quien debe seguirte son los tuyos, y los que Dios te digo, estas son la gente que van a estar contigo. No tienes un montón de gente alrededor tuyo que te haga coro y te diga, qué bien, vamos allá. Eso igual. Después que tú tengas al cielo diciendo, sigue construyendo. Después que tú tengas al cielo diciendo, te sigue construyendo porque yo estoy contigo. Y si yo te dije que habría de llover, va a llover, va a llover, va a llover. Dile que tienes al lado, si Dios dijo que habría de llover, va a llover. Si Dios dijo que habría de abrir el cielo, va a abrir el cielo. Si Dios dijo que se va a cumplir, va a cumplirse. Mi trabajo y el tuyo es seguir construyendo, a pesar de que parezca descabellado, pero mi palabra para ti es hoy, es esta: sigue construyendo y predicando, porque al final y al cabo, si no se cumple, es problema y asunto de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Vimos lo que la disciplina produce en la vida de la gente. Ahora, estamos de cara a un capítulo 17 del libro de Primera de Reyes. Es muy interesante porque todos nosotros lo tomamos y lo miramos desde una perspectiva motivacional, pero detrás de estos versos y de este capítulo existe una historia de Dios y el trato de Dios con este hombre llamado Elías. Es interesante porque este hombre llamado Elías, al que nosotros muchas veces admiramos, el que la gente admira los milagros, los portentos de Dios a través de este hombre, pastor, ¿sabe qué? Era un hombre que no figura en el Salón de la Fama de la Fe del libro de Hebreos 11. Es un tipo que no está en el Salón de la Fama de la Fe de Hebreos 11. Usted lo puede buscar y no está. Dr. Charles Swindoll dice que aunque Elías no estaba en el Salón de la Fama de la Fe, sus milagros sí están, pero su nombre no está. Interesante, porque la Biblia dice que este hombre llamado Elías era un hombre sujeto a pasiones, a depresiones profundas. En ocasiones se tornaba mentiroso. Y este tipo es el que Dios decide que es el que habrá de usar para traer un avivamiento a su país. De Dios. Y es el que Dios decide mostrarle disciplina para que la disciplina lo lleve a sostener la palabra que está sobre él. Diga conmigo, la disciplina no es sinónimo de perfección. La disciplina es sinónimo de gracia divina. Elías no era un hombre perfecto. Es más, Elías, dicen algunos cronistas y teólogos, que tenía un problema con el temperamento, no sabía controlarlo muy bien, hasta el punto de que él mató a los profetas, cuando la Biblia no registra jamás que él tenía que matarlos. Es más, la Biblia en los primeros libros, creo que es el Deuteronomio, dice que de los agoreros y de los falsos profetas se encarga Jehová. Y él dijo, yo creo que tenemos que cortar la cabeza totalmente. Estaba enojado, tenía problemas con el carácter, con el temperamento. Pero es interesante porque capítulo 17 del libro de Primera de Reyes
describe a un hombre que se para frente al pueblo con una palabra de Dios y les dice: ¿sabe qué? Porque ustedes han vuelto otra vez el corazón a Dios. Se creen muy suficientes, se creen que lo pueden controlar todo, que ya no necesitan a Dios. Ahora yo tengo una palabra de parte de Dios con la autoridad que Él me da, y es que les tengo que decir que el cielo va a estar cerrado hasta que yo diga lo contrario. ¿Sabe lo que es? Pararse frente a todo un pueblo entero y decirle: el cielo se cerró hasta que yo diga lo contrario. Lo que implicaba para esto para el pueblo era: el cielo se cierra, la tierra no produce. La tierra no produce, los ganados se mueren. Si los ganados se mueren, la economía, si la economía se cae, los niveles de violencia. Pero como no tengo que comer, la gente comienza. Esto también proyecta otro problema, un problema salubre, porque gran cantidad de gente muriéndose constantemente. ¿Dónde las enterramos? ¿Qué hacemos con la descomposición corporal? Para que usted tenga una idea del caos que esto produce. Y Dios le da una palabra al profeta interesante en Primera de Reyes capítulo 17. Le dice: ahora vete y escóndete en una ciudad en donde hay un arroyo que se llama el arroyo del Querit. En una ocasión yo hablé de esto. Es interesante que usted, y es importante que usted lo vuelva a recordar. Le dice: escóndete allí porque yo te voy a sustentar. Lo primero que Dios hace con este hombre que se para delante de un pueblo a dar una palabra de Dios es que lo mete en un proceso, pastor. Quizás estas palabras que usted va a escuchar fueron parte de su proceso en el 2013, o están siendo el proceso de Dios para usted en el 2014. Elías hoy es un tipo de nosotros, la iglesia, de nosotros los que hemos sido escogidos por el Señor para cosas extraordinarias. Pero para que nosotros podamos cumplir con lo extraordinario de Dios, Él tiene que someternos como quiera a procesos interesantes. Amén. Y lo lleva al Querit. Y el primer punto importante cuando Dios lo lleva al Querit, ¿sabe qué es? Que el profeta tiene que ser perseguido y alcanzado por la palabra que él proclama. Aleluya. En este caso fue una palabra de juicio. El profeta se para delante de todos y le dice: no va a llover hasta que yo diga. Y Dios le dice: vete y escóndete. La ciudad se dice teológicamente que es la ciudad de Galaad. Y se va a la ciudad de Galaad, donde está el arroyo del Querit, que está frente al Jordán. Cuando él se esconde allí, dice la escritura que el Señor enviaba a los cuervos para que lo sustentaran, y él bebía agua del arroyo. Pero dice la escritura en las postrimerías de estos primeros versos que el arroyo se le seca por causa de que no estaba. El profeta fue alcanzado por la palabra. La palabra lo siguió, la palabra lo alcanzó. Este 2013, y para muchos de nosotros el 2014, es un año en donde la palabra nos va a seguir, pero la palabra nos va a alcanzar. Yo tengo que volver a repetir para que lo internalicen. 2013 para muchos, pero el 2014 para otros. Es un año en donde la palabra nos va a perseguir, pero la palabra nos tiene que alcanzar. Padre, aleluya. ¿Sabe lo interesante de este escena, pastor? Es que Galaad, la ciudad donde estaba el Querit, tiene un significado bien interesante. Galaad era una ciudad rocosa, había muchas piedras. Y Galaad en hebreo significa montón de piedras de testimonio. Aleluya, aleluya. Montón de piedras de testimonio significa Galaad en hebreo. Dios lleva al profeta a refugiarse a un lugar de testimonio. Para nuestros antiguos testamentarios, los hombres de las patriarcas, ¿saben lo que sucedía? Que cada vez que ellos tenían un encuentro con el Señor, cada vez que tenían un trato de Dios con ellos, ¿sabe cómo ellos marcaban los territorios diciendo: este es el lugar donde Dios me visitó? Colocaban piedras. Y cada vez que sus hijos y sus generaciones siguientes pasaban por esos lugares,
Aquí fue donde nuestro patriarca tuvo un trato y un encuentro con Dios. Y es aquí la roca del testimonio, la roca de la evidencia. Dios lleva al profeta a un lugar de trato con él, para un lugar en donde él va a poder decir: este es el lugar de testimonio, el lugar de trato de Dios conmigo. Este año 2013 es un año en donde la palabra te va a perseguir y la palabra te va a alcanzar, porque para muchos de ustedes este año 2013 y 2014 será un año de testimonio. Ya conmigo, será un año de testimonio. Será un año en donde yo podré decir: la palabra no solamente me persiguió, la palabra me alcanzó, la palabra me alcanzó, la palabra me alcanzó. Lo que Dios me estaba diciendo que iba a hacer conmigo me alcanzó. El trato de Dios conmigo me alcanzó. Quizás el trato de Dios contigo sea un poquito como el del profeta, que tenga que hacer unas cuantas cosas contigo, pero tú puedes decir: al final de este año 2014 la palabra no solamente me persiguió, la palabra me alcanzó. Y aquí está la evidencia, aquí está la evidencia, aquí está el testimonio de que la palabra es interesante, porque en esa ciudad de Galaad, que es ciudad de testimonio, lo que iba a sustentar al profeta, pastor, ¿sabe qué era? El arroyo del Querid. Y el Querid en hebreo es una palabra compuesta, pero que literalmente significa divorcio, significa separación. La palabra compuesta viene de una raíz que significa cortar la carne. Digo que pronuncia la palabra de Dios. Es perseguido y alcanzado por una palabra y llevado a un lugar que habrá de testificar la separación que tenía que hacerse en él y el corte que Dios tenía que hacer en él para procesarlo y llevarlo a ser el hombre que él quería. La mayoría o muchos de nosotros tenemos que llegar al que, ¿sabe por qué? Porque tenemos que divorciarnos o separarnos de nuestras propias agendas. Amén. Tenemos que divorciarnos y separarnos de nuestra autosuficiencia. Tenemos que divorciarnos y separarnos y permitirle al Espíritu Santo de Dios que quebrante y corte aquellas cosas que todavía nos han hecho saludar las promesas de lejos, pero que todavía no nos han hecho acceder a ellas. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo de Dios que nos lleve a Galaad, para que en Galaad Él comience a desarrollar en mí el testimonio que diga: yo fui procesado por Dios. Lo mismo que le sucedió a Jacob, que dijo: yo estuve andando por la vida engañando gente, tratando de acceder a bendiciones divinas con fuerzas humanas, y Dios tuvo que llevarme al valle de Jabón para derramarme y luego llevarme al Peniel para encontrarme con Él cara a cara, y que fuera cambiara mi alma, y que todavía quedara una evidencia que cuando yo caminara la gente me diga: ¿por qué tú cojeas, Jacob? Es que yo cojeo porque me encontré con el Maestro, y allí fui cambiado por completo, allí fui transformado por completo, allí mis agendas murieron, allí mis propósitos murieron, crecieron los dedos, ahí mis sueños se cayeron, crecieron los sueños de Dios, ahí mi inestabilidad se murió y comenzó a salir la estabilidad divina, ahí mi falta de compromiso se murió y la pasión divina formada en el carácter comenzó a salir. Es un lugar de testimonio. Gracias, Jesús. Es un lugar en donde el profeta tenía que separarse y divorciarse y ser cortado de muchas cosas que lo estaban deteniendo. Probablemente el Señor comenzó a tratar con su temperamento ahí, no lo sé. Comenzó quizás a tratar con él las depresiones profundas que había pasado. No sé cuántas cosas Dios pudo haber tratado con él. Pero lo que sí estoy seguro es que cuando el profeta salió del Querid, cuando salió de Galaad, salió siendo un testimonio viviente. Aleluya. Es que la palabra te tiene que alcanzar. Aleluya. Es que la palabra te tiene que transformar. Es que la palabra nos tiene que renovar. Es que cuando tú llegas a Galaad, cuando tú estás en el Querid siendo sustentado por Dios, porque el proceso te está comenzando a romper. Entonces tú comienzas a ser fuerte, donde la fe realmente se comienza a ejercitar.
Ayer estaba escuchando un testimonio que siempre que lo escucho me quiebra el corazón. Estaba escuchando al pastor Satirio dos Santos en un evento que hizo con el pastor Gasulina en el Sancha. El pastor Satirio dos Santos en su última plenaria vuelve a contar el testimonio de él, de cómo él levanta la iglesia. No se lo voy a contar nuevamente porque el testimonio es bastante largo, pero las cosas principales que él dijo fueron las que me marcaron el corazón. Dice que él recibe una palabra de parte de Dios en Brasil y Dios le dice: vas a ir a Cúcuta, Colombia, y levantarás una iglesia. Un año después él sale, él y sus 3 hijos por el Amazonas, por la selva, a llegar a 45 días de distancia a Colombia. Llega allí y él dice que vio la casa que vio en la visión un año antes. Todas las cosas estaban allí. Y él dice que 4 días después de estar allí, él se va con su esposa y sus 3 hijos, se separan en la esquina y comienzan a predicar y a cantar. Él le dice a sus hijos: vamos a ir a la esquina y vamos a cantar con el corazón. Él tiene voz, yo no tengo voz, yo no voy a cantar. Él comenzó a cantar con sus hijos. Y dice que la gente comenzó a acercarse. Dice que esto es loco porque donde en la región de Cúcuta donde él vivía era una región bastante complicada para el evangelio. Pero él dice que la primera persona se convierte ese día. Y él comienza a trabajar en la obra del Señor. 10 años después, todavía él no había visto nada, absolutamente nada de lo que Dios le había dicho. Solamente se había invertido construyendo el templo. Y mucha gente, antes de salir de Brasil, cuando él le pidió consejo a sus pastores amigos, le decía: ¿estás loco? ¿Cómo tú teniéndolo todo? Y cómo tú siendo un tipo que estás nominado literalmente para dirigir este concilio, te vas a ir a un sitio como nómada, en donde no vas a tener nada. Hay que estar loco para hacer eso. Y él decía: es que yo tengo una palabra de Dios y Dios me dio una visión. ¿Qué yo puedo hacer si Dios me llama a hacer eso? 10 años después, él decía que su comida diaria era papas y arroz. Y le decía: mi esposa el otro día hacía primero el arroz y después las papas para variar una comida. Decía: mi esposa se volvió una experta porque con un huevo hacía una tortilla para 5 personas. Y tenía una hermana en la iglesia que le reventaba los cuellos y se los cambiaba para que le durara la ropa un poco más. Y la gente cuando lo veía le decía: pero tú estás invirtiendo tanto, montando tantos ladrillos, levantando una iglesia tan grande, y tu casa, ¿y por qué tu Dios te permite estar en tanta necesidad? Él decía que en ese momento él tuvo que pararse en una ocasión y comenzar a preguntarle a Dios, porque llegó un punto en donde él decía: mi fe estaba siendo bombardeada por mi realidad. Mi fe estaba siendo sacudida por lo que yo estaba viviendo. Pero su esposa se acerca una vez y le dice: es que ha habido un convenio entre tu vida. Es que nosotros decidimos que le habíamos de entregar todo al Señor. Gloria a Dios. Y todo, decía el pastor Satirio, era que van a haber momentos en donde quizás tú no vas a tener la accesibilidad que tenías, no vas a tener todas las cosas que deseas, pero estás en Galaad, en el lugar de testimonio, que está siendo procesado por Dios en el querido. Y si hasta el día de hoy, aunque hayamos comido papas y arroz, no nos ha faltado un bocado de pan en la mesa. Aleluya. Gracias. El pastor Satirio decía: llegó un momento, pastor, que un hombre me dijo: ¿sabe qué, pastor Satirio? Su fe vencerá el hambre. Dios lo desarrollará a usted a un punto en donde su disciplina y su carácter serán tan fuertes que sus necesidades pasarán a ser no solamente el segundo, y tercer y cuarto plano. Sus necesidades pasarán a ser en manos de Dios, porque tú estás tan concentrado en construir lo que Dios te dijo. Tú estás tan concentrado en construir la visión que Dios te dijo, que a ti no te interesa que la gente pueda decir: ah, para eso fue que Dios te llamó, para pasar necesidad. Para eso tú vienes a la iglesia, para que estés llorando tanto y que parece que tu
trayendo encanto. Para eso tú vienes a la iglesia. Para eso tú vas a la iglesia. Para que las cosas te sigan saliendo mal. No. No es que las cosas me están saliendo mal. Es que Dios está construyendo algo en mí. Dios está haciendo algo conmigo. Dios me está trayendo a ganar. Dios me está trayendo a lugares de testimonio. Tú no me ves ahora como yo me veo. Pero Dios me mostró cómo yo me voy a ver. Y déjame decirte, yo seré un testimonio para ti. Luego me tendrás que preguntar cómo lo hiciste. Y te tendré que decir que Dios me trajo a Galaad. Y me hizo beber del arroyo del Querid, del arroyo del quebranto, del arroyo de la separación, del arroyo del morir. Es que no hay forma de entrar al 2014 y poder sustentar el peso de la visión de Dios para nosotros y nuestras palabras si antes no hemos pasado por este proceso que pasó el profeta. Aleluya. No hay forma alguna. Si no hay disciplina para poder sostener el peso de la grandeza de la palabra de Dios. Yo estoy seguro y se lo digo con toda la sensibilidad y con todo el respeto en el corazón. Dios está harto de que se levanten hombres y mujeres que no terminan sus propósitos, que dejan esas cosas a mitad y que la gente comienza a mirarnos y decir: ¿qué clase de Dios es ese? Que no tienen carácter para sostener el peso de la palabra de Dios y que vienen y de momento nos cogen en situaciones vergonzosas. Dios está levantando una generación y una iglesia en este tiempo que ya vamos a ser procesadas en el Querid. Aunque nos tome un poco más de tiempo llegar a alcanzar la visión, nos vamos a tomar un poco más de tiempo porque queremos que Dios desarrolle la disciplina, porque una vez estemos arriba nadie nos va a derribar, ni aún nuestras propias debilidades. El profeta, antes de pararse delante de todo un pueblo, tenía que ser procesado por Dios. El año 2014 no solamente será un año de favor y de entrega absoluta, será un año en donde la palabra de Dios nos va a seguir y nos va a alcanzar. Lo segundo, antes de entrar a las contribuirías de este mensaje, lo segundo que Dios hace con este hombre, ¿sabe qué es? Que no solamente la palabra lo persigue y lo alcanza, pastor, sino que ahora la palabra lo sustenta. Una cosa es que la palabra te persigue y te alcance y te meta en un proceso. Cuando tú sales de ese proceso de estar en Galaad, en lugar de testimonio, entonces tú puedes estar tranquilo, porque tú dices: ahora yo sé que la palabra me sustenta. ¿Sabe lo que Dios le dice cuando el arroyo del Querid se le seca? Mira, vete a Samaria de Sidón, porque allí hay una mujer viuda que yo he dado orden a que te sustente. Wow. Pues acaso no sabía, las viudas en la antigüedad, tanto como en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, eran mujeres desdichadas. Eran mujeres que no tenían absolutamente nada, porque su marido era su único sustento. Su marido era el único que llevaba el sustento a su casa. Y Dios le dice al profeta: ya que te procesé en Galaad, ya que el Querid desarrollé en ti lo que yo quería, ahora vete, porque la palabra no solamente te va a perseguir y te va a alcanzar, ahora tú vas a entender que mi palabra te va a sostener. Aleluya. Y él va y se encuentra con una mujer que lo que tiene es un poco de harina y un poco de aceite, preparándose para su última cena. Y el profeta le dice: oye, tú me vayas a hacer de comer. Y él dice: Señor, lo que pasa es que el asunto es que yo lo que tengo es un poco de harina y un poco de aceite para preparar mi última cena y tirarnos a morir como él. Y él le dice: busca todas las tinajas que puedas, porque hoy Dios va a hacer un milagro en tu casa. Y le dice: haz para mí primero la torta. Dice la escritura que cuando ella le hace la torta, las tinajas se comenzaron a llenar de aceite, y el aceite nunca escaseó, el pan nunca escaseó. Y dice la escritura, el profeta estuvo aproximadamente viviendo de 3 años a 3 años y medio allí, siendo sustentada por la viuda. Gloria a Dios.
sino que te voy a alcanzar. Pero te voy a mostrar que de los escenarios más insólitos te voy a poder sostener. Es que tú no has entendido que lo que yo te he entregado en la mano, la visión que yo te he entregado en la mano, no tiene necesariamente que ver con tus herramientas y tus capacidades. Es que de los lugares más insólitos yo te voy a sostener. Y no solamente te voy a sostener una vez, sino que te voy a sostener permanentemente. Porque mi palabra no solamente te va a perseguir, no solamente te va a alcanzar. Mi palabra tiene que enseñarte que te va a sostener. ¿Qué tenía la viuda que darle a un tipo que estaba en igual condición que ella? Lo interesante es que Dios le dice a él, antes que salga, yo le he dado orden a ella. La palabra orden en hebreo aquí significa, yo le he dado una comisión. ¿Y sabes lo que es la comisión? Es una responsabilidad permanente de cumplir con un objetivo. A una mujer que no tiene. Y el profeta, que viene de ser procesado por Dios, de ser quebrado por Dios, llega allí y dice, yo me digo que tú me vas a sustentar. ¿Cómo? Si yo estoy preparando la última torta para irme a morir. No te preocupes, que aquí está el testimonio. Aquí está el hombre que fue a Galaad, al lugar del testimonio. Tú necesitas ver cómo Dios va a sustentarte. Tú necesitas ver cómo Dios va a hacer un milagro. Mírame, porque yo soy el hombre que ha sido procesado por Dios, ha sido procesado por Dios en el lugar de testimonio. Yo he sido quebrantado por el Espíritu Santo, y ahora yo te puedo decir que si Dios me trajo aquí, no solamente es para producir un milagro contigo, sino es para Él enseñarme que todavía Él sigue sustentando su gente, que todavía Él sigue sustentando su palabra, que su palabra no solamente nos persigue, pastor, su palabra nos sustenta, su palabra nos sustenta, su palabra nos sustenta. Ahora yo entiendo el salmista cuando escribí el 23, que decía, sabes que el bien y la misericordia te van a seguir, te van a seguir, te van a seguir, pero te van a alcanzar, y en la casa de Jehová vas a morar largos días, y allí vas a tener una mesa preparada, en donde la gente te tendrá que ver comiendo del manjar de Dios. Es que es tiempo de que el Centro Cristiano de Restauración y Adoración entienda que el 2014, que la palabra no solamente nos ha perseguido desde el año y desde el día 1, la palabra nos ha alcanzado, pero también nos ha de sustentar. Porque del cielo, sobre el cielo nos sustenta. Porque del cielo, sobre el cielo nos sustenta. Si tú estás convencido de que lo que Dios te dijo fue Él el que lo preparó, solo permite que te lleve a Galaad. Tú serás el testimonio. Y cuando tú llegues, no solamente serás un milagro, y no solamente serás de bendición a otros, sino que la gente cuando te mire va a decir, ahí va el testimonio de que Dios sustenta, ahí va el testimonio de que Dios sustenta. Yo pensaba, pastor, que se metió al evangélico y que ahora estaban peor que como estaba antes, pero cuando lo veo ahora yo entiendo que tuvo un proceso, que Dios lo estuvo preparando, porque al final y al cabo, Él es el portador, es el señalado de Dios para un tiempo específico. Lo que Dios le llamó a construir requería que Dios desarrollara en Él disciplina. Y este mismo tipo es el que resucita al muchacho de esta mujer, al hijo de esta mujer. El verso sigue. No me puedo meter ahí porque ya tengo que irme. Tengo que llegar porque si no voy a terminar como el domingo pasado, no llegando al texto que vamos a leer desde el principio. Lo que leímos desde el principio. Ahora, esto es importante que usted lo entienda y que usted sepa que el proceso de Dios es importante en nuestra vida para esto que viene ahora. Capítulo 18. Dios le da una palabra al profeta que ya fue procesado en Galaad, que fue sustentado y quebrado por Dios en Kerit, que la palabra no solamente le persiguió, la alcanzó, sino que la palabra lo sostuvo. Ahora el tipo estaba preparado, ¿sabe para qué, pastor? Para volver 3 años a 13 años después y pararse frente a su país. Iglesia Centro
cristiano de restauración y adoración. Como que este es el proceso de Dios para cada uno de ustedes. Porque estos procesos de Dios lo que hacen es que llegue un momento donde usted y yo nos podamos parar frente a nuestro país. Aleluya, yo lo creo. El profeta declaró una palabra. Fue procesado por Dios 3 años y regresó listo para hacerle frente a su nación. Se para frente a su nación y le dice: lo primero que tenemos que hacer aquí es irnos al lugar correcto. Tenemos que volver al Carmelo. Pero nadie que no tiene un testimonio vivo puede hacer esto. Ya me dio calor otra vez. ¿Viste? Manías de predicadores pentecostales. Eso. Quiero que tú entiendas una cosa, porque ahora sí la cosa se pone un poco más complicada y más difícil. Porque nos pone un peso de responsabilidad suprema sobre nosotros. Es que el Centro Cristiano de Restauración y Adoración no nació hace 5 años solamente para llenar un espacio en Cupey o llenar en aquel momento un espacio en las monjas. Es que la responsabilidad que Dios está llamando a la iglesia de este tiempo es que le haga frente a lo que se está levantando en contra de su nación y su país. Es comenzar a ser relevante en su tierra. Llegó el momento en donde nosotros tenemos que salir de las 4 paredes un poco y decirles a la gente: yo tengo un testimonio vivo que predicar. Hay una iglesia que tiene un testimonio vivo que enseñar. Hay una iglesia que tiene un testimonio vivo que decirles. Y que tiene la autoridad divina porque ha sido procesada por Dios para pararse de frente y decirles: es tiempo de que volvamos al Carmelo. Es tiempo de que volvamos al lugar alto. Es tiempo de que volvamos otra vez a la presencia de Dios. Es tiempo de que volvamos otra vez al fundamento bíblico de que Dios tiene que seguir siendo el centro. Es tiempo, Puerto Rico, de que volvamos a ser la isla del Cordero y que no solamente ocupe un eslabón o un símbolo en nuestra constitución o en nuestro principal sello del país. Es que Dios está llamando a esta iglesia a ser relevante en nuestra nación. Por eso es el proceso, pastor. Por eso son los tiempos de Galaad y los tiempos del Querer. Por eso son los tiempos de incertidumbre donde solamente podíamos depender de la absoluta y soberana palabra que nos sustentaba. Porque ahora tenemos la autoridad de pararnos al frente y decir: nosotros tenemos un testimonio que contarles. Amén. Y el profeta le dice: vamos a ir de vuelta al Carmelo. El Carmelo no es otra cosa que la presencia de Dios. Y algo interesante, y con esto voy a cerrar el mensaje. En el Carmelo suceden unas cosas muy importantes. Número 1, en el Carmelo son el lugar en donde se corrigen las cojeras. Amén. Dicen los teólogos que los profetas de Baal tenían una particularidad, pastor. Era que los tipos cojeaban. Y el pueblo que lo seguía, ¿sabe lo que hacía? Y el profeta, lo primero que le dice a Elías cuando llega ahí, a enfrentarse con ellos: ¿hasta cuándo, pueblo, van a claudicar en 2 pensamientos? La palabra claudicar en hebreo, ¿sabe qué significa? Cojear. Es en el Carmelo donde se corrigen las cojeras. Aleluya. Nosotros somos una iglesia de testimonio, que le podamos decir a la gente: yo tengo un testimonio y tengo la herramienta que se necesita para que tú corrijas tus cojeras. El lugar es el Carmelo. El lugar es la presencia de Dios. Gracias. Es que Dios está levantando una iglesia que tenga tan profundamente la gracia y el poder y la presencia de Dios tan activa, que cuando la gente entre por las puertas pueda decir: esto fue lo que rigió mi vida. Esto fue lo que me hizo cojear por mucho tiempo y no me permitía avanzar con la velocidad que yo quería. Pero llegué a un lugar de testimonio en donde Dios ha procesado a esa gente. Y ellos me han acogido y me han dicho: este es el lugar donde se corrigen las cojeras. Este es el lugar en donde se corrigen las cojeras. Este es el lugar en donde se corrigen las cojeras. No tenían la capacidad para avanzar, pero este es el lugar en donde se corrigen las cojeras y vas a poder caminar de una forma efectiva. Este es el lugar en donde no pudiste haber encontrado la solución para tu matrimonio, pero aquí se corrigen las cojeras de tu matrimonio. Es en la presencia del divino Dios. Es en el Carmelo donde
se corrigen las cojeras. Diga conmigo, los procesos de Dios nos trajeron a tener la autoridad para pararnos frente a nuestra nación y decirles, tenemos la solución para sus cojeras. Que se tiene que levantar gente que diga, ¿sabes qué? De la forma en que hemos administrado la cosa pública, no puede seguir diciendo así. Se tiene que levantar gente de la casa de Dios que diga, ¿sabes qué? Yo tengo la solución para corregir las cojeras de nuestro gobierno. Para corregir las cojeras de nuestra gente que está en las calles. Pero tiene que ser una iglesia que esté procesada, que haya sido sometida al proceso. Lo segundo que sucede en el Carmelo es que el Carmelo no solamente es un lugar de corregir cojeras, el Carmelo es un lugar de restaurar altares. Yes. Come on, pastor. Allí dice la escritura que había un altar que Elías le dijo al pueblo, tiene que ser restaurado. Significa que ahí, en el Carmelo, había un altar. Sí, Señor. Y el profeta decía, vamos a corregir las cojeras, pero la forma en que vamos a seguir corrigiendo las cojeras es que los restauremos. El altar. Interesante porque, y voy como diría en el campo donde se escribió mi mamá, como en el tierra pobre. Porque tengo que llegar al capítulo, a las finales del capítulo 17. Hay unas cuantas cosas interesantes que suceden aquí en el altar, porque cada una de las piezas del altar tiene una importancia y una relevancia poderosa. El profeta le dice, es tiempo de que nosotros volvamos a unir las piezas o las piedras que tipifican cada una de las tribus de Israel. Cuando él pone las piedras para el pueblo, el poner las piedras en el altar que tipificaban las tribus de Israel, ¿sabe lo que tipificaba? O lo que significaba la alianza de Dios. Aleluya, aleluya. Porque las 12 tribus de Israel tenían una promesa dada por Dios a Abraham. Y de ellas y de ese linaje sale esa promesa que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Cuando el profeta comienza a poner las piezas en el lugar correcto, le estaba dando una señal al pueblo. Número uno, es que la alianza de Dios está permanente todavía. Amén. Y estamos volviendo a unirnos con la alianza de Dios. Estamos volviéndonos a hacernos uno con Él y con sus palabras. Y número dos, es que ya es tiempo de que el pueblo vuelva a estar unido otra vez. Gloria a Dios. Aleluya. Porque las piedras puestas, unidas en el altar, para sustentar todas las demás cosas, no solamente proclamaban al pueblo alianza, sino que proclamaban unidad. Amén. Aleluya. Es tiempo de que se levante una iglesia a que le diga otra vez, no solamente a nuestra nación, sino a la gente que vuelva aquí, que Dios está restaurando su pacto contigo, pero también está restaurando el pacto de unidad con todos nosotros. Aleluya. No hay forma de que haya disciplina si no hay unidad. Aleluya. La disciplina produce unidad absoluta. Aleluya. No tengo tiempo para seguir en eso, pero lo segundo que el profeta le dice, necesito que me traigan la leña. Que la leña va a ir encima de las piedras del altar. Y la leña tiene una particularidad. La leña es el producto de unas ramas secas. Y las ramas secas no sirven para nada en muchos contextos. Pero las ramas secas tienen una particularidad. Y es que son flamables. Se pueden encender fácilmente. El profeta estaba diciendo, no solamente voy a traer la unidad otra vez, y voy a traer que ustedes vuelvan a entender que está el pacto de Dios con ustedes, sino es que otra vez ustedes van a ser capaces de portar el fuego del Espíritu Santo de Dios en ustedes. Y otra vez el motor que los hacía moverse lo va a volver a resurgir en sus corazones. Que de los lugares más secos va a producir fuego. Que de los lugares de más inestabilidad va a producirse movimiento. Que de los lugares más estancados va a volver a producirse lo que el Señor ha destinado para ti y para mí. Eso solo lo hace una iglesia procesada que dice, yo tengo la capacidad de hacer todas las cosas en el lugar correcto, pero también tengo la herramienta para que tú puedas seguir avanzando, para que tú puedas seguir siendo incendiado con la pasión del Espíritu. Gloria a Dios. Hay mucha gente que llega hoy a la iglesia con un hueco en el corazón, con un hueco en el alma, en
donde quizás han ido a miles de iglesias buscando que algo se vuelva a encender en el corazón. Yo tengo la respuesta para ti. Llegaste hoy al Carmelo, Aleluya. al lugar en donde las leñas son encendidas. Él le dice: hazme una zanja. La zanja lo que tipificaba era separación. Era que ya lo que antes regía el pueblo no había de regir más, sino que regiría el pueblo lo que estaba dentro del altar. Interesante es que le decía: busquen agua. Buscar agua en una ciudad donde hace 3 años y medio que no llueve es complicado. Es algo interesante porque los teológicos ahorita dicen, pastor, que en el Carmelo era el único lugar en toda la región donde había agua en una hendidura que casi nadie podía llegar. Es que no solamente Dios tiene la capacidad de restaurar y hacer todas las cosas nuevas, sino que Él tiene la capacidad de poder suplir en medio de la sequedad. Gloria a Dios. Ese es otro tema que no puedo entrar en él. Y le dice: echen agua ahí. Una vez está el cordero que significa la carne y el sacrificio. Dicen agua ahí. Échenla un poquito a ver, otra vez más. Hasta que se inundó aquel lugar de agua. Me imagino a la gente decir: ¿qué contra Dios sabiendo que el cielo está cerrado desperdiciando el agua? Eso es como te abrir la pluma y dejarla correr en tiempos de escasez y de sequía, donde está restringiendo el agua. Y te suelta la pluma y suelta la pluma, te van a decir: hermano. Esas son la misma historia que los papás. Ahora como estamos pagando el agua, le dicen a los muchachos: tienes 3 minutos para que te bañes, te lavas la cabeza y te bañes, te jabonas ahí más o menos y sales y te terminas de sacarle jabón por la toalla. El agua está acá. Y este hombre desperdicia aparentemente para él. Una vez está preparado el altar donde están todas las cosas, el profeta hace una oración interesante. El profeta le dice: Señor, yo te pido que ahora tú envíes fuego del cielo para que esta gente sepa que hay Dios. Gloria a Dios. Come on, pastor. Las restauraciones del altar, el hacerle frente a nuestra nación para eliminarle sus poderes y todos los protocolos que Dios nos va a permitir permanecer, ¿saben cuál es la única excusa? De que nuestro Puerto Rico sepa que hay Dios. No lo asimiló todavía. Es que Puerto Rico tiene que saber que hay Dios. Es que la gente tiene que saber que aquí hay Dios. Es que la gente tiene que saber que la única solución y la única esperanza sigue siendo Dios. Es que la gente tiene que saber que todavía mi Dios sigue contestando con fuego del cielo. Que todavía mi Dios sigue abriendo el cielo y sigue mandando la señal de fuego. Dice que lo que otras cosas no pueden hacer, lo que otros profetas no pueden hacer, lo que otras condiciones no pueden hacer, lo que otros dioses no pueden hacer, lo puedo hacer yo. Dios les enseñó al pueblo de Israel 2 cosas interesantes. Le decía: su autosuficiencia los llevó a tratar de ignorarme, y yo vine y le cerré el cielo. Ahora ábranlo ustedes a ver cómo pueden. Y después Dios le enseña 3 años y medio después. Los dioses a que ustedes adoraban, en los que ponían su confianza, no tuvieron la capacidad de bajar fuego del cielo. Yo sí tuve la capacidad de bajar fuego del cielo. La única manera en que la gente va a empezar a creer realmente es cuando Dios comienza a cerrar las cosas y que usted y yo nos levantemos y digamos: ¿sabes qué? Nosotros tenemos la alternativa para el cielo. Lo que otra gente no puede hacer, nosotros lo podemos hacer. Es que no hay otra forma. No hay otra forma. Hasta que la gente no vea que en tu casa el fuego del cielo desciende y que puedan decir: esa casa es diferente, tú no podrás ser de testimonio para ellos. Hasta que nuestros negocios no comiencen a prosperar en medio de la crisis. Amén. La gente no podrá decir: ahí hay Dios. Porque la única forma en que un negocio prospera hoy es cuando Dios te da la palabra. Yes. Y cuando Él es el que la sustenta. Yes. Es que todo nos lleva al mismo punto que decía el apóstol. Es que Él ha puesto este pequeño tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder sean de Dios. Una vez el profeta cuadra toda la cosa y el Señor coopera en el asunto, desciende el fuego del cielo. Se consume todo el holocausto.
gente comienza a decir, ¡ay Dios! Gloria a Dios. ¡Ay Dios! Y el profeta le dice, pero esto no se acaba aquí. No basta con solo la restauración del altar. No basta con el fuego que baje. Es que tiene que volver a abrirse el cielo para que la palabra y el espíritu vuelvan a fluir. La semana pasada hablamos que el agua, no solamente en el contexto de Noé, significa la destrucción. El agua en muchos contextos bíblicos significa la palabra y el espíritu. El profeta vuelve otra vez en el lugar del Carmelo. Se para arriba, la parte más alta. Se pone sobre sus rodillas a esperar que suceda lo que ya él escuchó. El profeta sabía algo interesante. El profeta sabía que la lluvia no había de suceder días después, pastor. El profeta estaba seguro cuando era el momento de que la lluvia había de suceder. Es por eso que este año 2013 estuvimos hablando mucho acerca de que era el Kairos de Dios y el Cronos de Dios y el Pleno de Dios. Porque esta iglesia tiene que entrar en un momento en donde sepa exactamente el lugar de posicionarse y cuando va a suceder la cosa. El profeta se pone ahí, se arrodilla y le dice a su siervo, ve y mira, porque ahora el cielo se va a abrir y la palabra y el espíritu van a fluir otra vez. Se arrodilla con su cabeza entre las piernas. Y el profeta le dice, el siervo le dice, nada que ver. Le dice, vuelve 7 veces. Yo le dije la semana pasada que hay 2 tipos de personas en este tiempo que van a poder ver la grandeza de Dios. Algunos somos como el profeta, que estamos arrodillados sabiendo que lo que hemos escuchado ya lo hemos visto. Hay otros que tienen que ir 1, 2, 3. Yo no sé cuál sea usted. Pero créanme que eres como los del profeta que estás esperando. O sea que en la vida te vas que ir y volver unas cuantas veces. Como quiera vas a ver la palabra de Dios cumplida. El profeta está ahí. Y cuando el siervo regresa, le dice, veo que del mar se levanta una nube, pero que casi es insignificante. Es del tamaño de la palma de la mano de un hombre. Para ser un poquito más justo, probablemente con el tamaño de la mano de Yankee, porque yo tengo manos así. Pero solamente piensen esto, ¿cómo es posible que un tipo en la cumbre de un monte puede ver una nube de ese tamaño? El Carmelo no solamente sirve para corregir nuestras cojeras, no solamente sirve para restaurar nuestros altares. El Carmelo es el lugar en donde las visiones tienen sentido. El Carmelo nos corrige las cojeras. Nos da la capacidad para enfrentarnos a la gente y decirle, esta es la solución. Aquí en el Carmelo se corrigen los altares, se restauran los altares. Pero en el Carmelo las visiones tienen sentido. Es el lugar en donde tu visión se abre y tú puedes volver otra vez a ver la palabra del Espíritu fluir. Lo importante del asunto es que la lluvia no solamente le llegaría al pueblo, no solamente le llegaría a Elías, sino que la lluvia es para todo el pueblo. Dígale que tiene al lado, prepárate, porque te vas a mojar. 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 La palabra y el espíritu te van a mojar. La palabra y el espíritu te van a mojar. La palabra y el espíritu te van a mojar. La palabra y el espíritu te van a mojar. Y te atreves a pedirle al Señor que traiga a tu memoria aquella gente por la que lleva mucho tiempo orando. Y tú declares la palabra y decirle, Padre, sobre ellos la palabra y el espíritu la habrá de mojar también. Sobre ellos la palabra y el espíritu los va a mojar. La palabra y el espíritu los va a mojar. Porque esto no es solamente para mí. Esto no es solamente para mí. Esto es para todos nosotros. La palabra y el espíritu nos va a mojar. Llega el tiempo donde la palabra tiene que hacerse real. Llega el tiempo donde la palabra tiene que hacerse real. Llega el tiempo donde la palabra tiene que perseguirnos, tiene que alcanzarnos, tiene que sustentarnos, tiene que ayudarnos a corregir las cojeras, tiene que restaurar nuestros altares. Pero la
disciplinado en estar, porque yo he escuchado algo que me ha pasado del oído a la visión. Hace un tiempo que yo soy medio nerdo, me gusta mucho la medicina. Me di cuenta una vez que cuando los chicos nacen, no nacen con el cerebro desarrollado por completo. Los bebés, ellos tienen el oído interconectado a los ojos. Cuando se le cae algo al lado de un bebé, él blinquea los ojos, porque lo que ve es como que todo se le comienza a mover, porque sus oídos están conectados con sus ojos. Dicen los neurólogos que esta capacidad, las células se comienzan a diversificar, pero usted nunca deja de desconectar los oídos con los ojos. Aunque el cerebro no diversifica, todavía tiene la conexión. El profeta estaba arrodillado ahí. Él no necesitaba ver, porque él ya lo había. Él decía, yo entendí, aunque esto se escribió después, que la fe viene y el oír. Yo no necesito ver lo que el siervo necesita ver. Quizás el siervo lo necesita ver con sus ojos, pero yo, ya yo lo escuché y ya yo lo vi. Mi cerebro lo procesó, mi cerebro lo internalizó. Yo solo estoy esperando a que se cumpla y que el cielo me abra y que la palabra y el Espíritu me toque. Yo no sé cómo decirlo que tienes al lado. Yo no sé qué tú estás esperando. Yo estoy esperando que la palabra y el Espíritu me moje, porque ya yo lo vi. Ya yo lo escuché. Tú no necesitas verlo, a lo mejor hay gente que necesita ver. Pero yo estoy hablando también con gente que está parada en el lugar correcto diciendo, ya yo escuché la palabra que Dios dijo. Yo solo estoy esperando a comenzar a ver lo que Él dijo. Y no sé que me voy a mojar y se mojará conmigo. El 2014 vamos a mojar y vamos a mojar. La palabra y el Espíritu nos va a mojar. La palabra y el Espíritu nos va a mojar. La palabra y el Espíritu, la palabra y el Espíritu, la palabra que ha tocado en mi corazón de la semana pasada, la palabra y el Espíritu. Usted no ve con sus ojos. Sus ojos solamente son el filtro que tiene el cuerpo para recibir la información. Usted ve con el cerebro. El cerebro procesa lo que recibe y eso es lo que usted ve. Y esto es biológicamente, ¿verdad? Usted mira una imagen y usted no la está viendo con los ojos. Esto es el filtro. Y usted solamente recibe la imagen y el cerebro la procesa y dice, esto es lo que tú estabas viendo. O esto es lo que tú supones que ves. Aleluya. Cuando tú escuchas la palabra y esta está conectada con tu visión, con tus oídos están desconectados con tu visión, el cerebro te dice, aunque no entró por los ojos, entró por el oído. Y el cerebro lo procesó y te enseñó lo que te dijeron que había que ver. Por eso es que cuando Jesús se encuentra con el paralítico, que lleva toda la vida ciego, Él le dice, ¿tú quieres ser sano? Y dice, seguro que yo no veo, nunca lo veo a ver en ese tiempo. Él dice, pues perfecto, escupe en tierra, le pone lodo en los ojos y le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa el enviado. ¿Cómo llega? Nunca ha visto en su vida absolutamente nada. ¿Cómo llega? La palabra que Jesús utiliza en griego para decir ve es una palabra que significa dirección. El ciego, yo dije paralítico, es ciego, no era paralítico. Era ciego. Ya lo puse atrás del móvil. Tiene que hacer otro milagro. El ciego. Digo, va, a mí no evoluciona por mí. La gente que no está viendo es el ciego. El tipo recibe la palabra y nunca ha visto. Pero su cerebro procesó la información que el maestro le había dicho. El cerebro le estaba diciendo, yo recibí por otro conducto de los sentidos que no es el
usual de la visión. Una palabra. Y el cerebro comenzó a trabajar y decía, pero es que esta palabra no me permite procesarla para ningún otro lado del cuerpo, que no sea para los pies y que no sea que le enseñe a este hombre hacia dónde llegar. El primer GPS andante era este tipo. Recibe la información en la cabeza y sabe dónde llegar sin quedar. Este año 2014 es un año donde la palabra y el espíritu te van a arrojar para que tú puedas ver las cosas que de otra forma no se veían. La palabra de Dios y tú puedes decir, no sé cómo voy a llegar, pero mi cerebro me dice que tengo que caminar hacia allá. Mi cerebro me dice que es por aquí que tengo que ir. La palabra me está guiando, la palabra me está guiando, el espíritu me está guiando, la palabra me está impulsando, el espíritu me está impulsando. Te van a ver por el camino a decir, ¿a dónde tú vas? Yo no sé, es que yo escuché el maestro que me dijo que tenía que llegar allá. Yo no me puedo detener, mis pies no se paran, no sé por qué sigo caminando para allá, no sé por qué sigo caminando. Lo único que sé es que mi cabeza me dice que tengo que seguir caminando, mis pies se siguen moviendo, no sé por qué, y es por la palabra y el espíritu. Este año es un año donde las cojeras se corrigen, porque este año no puede haber gente que no tenga la capacidad de moverse hacia donde Dios. Amén, aleluya. Solo tienes que estar en el lugar correcto para que el maestro pronuncie la palabra. Yo voy a decir, yo estoy tranquilo, y la palabra y el espíritu me van a mover. La palabra y el espíritu me van a mover. La palabra y el espíritu.